Las 7:23, Javier Ortega, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros. Y enhorabuena por tu nombramiento. Muchas gracias. ¿Qué le ha quedado por hacer a Paco de la Rosa durante estos 7 años de mandatos anteriores que ahora sean una prioridad para Javier Ortega? Pues yo creo que hay una continuidad importante y se reflejó en el resultado del Congreso, en la línea de trabajo que ha tenido y que tiene Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, ¿no? En revalidar la mayoría sindical, en continuar siendo el sindicato más representativo en nuestra región, el mayoritario en todos los sectores, el mayoritario en las provincias más importantes de Castilla-La Mancha, y yo creo que en ese sentido pues la línea de trabajo va a ser continuar por la lucha, por la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cuáles son los principales retos del mercado laboral a los que se enfrenta ahora Castilla-La Mancha y por lo tanto también usted de su postura? Bueno, hemos conocido los datos del desempleo de este mes, en el que afortunadamente sigue bajando, se sigue creando empleo en Castilla-La Mancha. Todo tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Pero yo creo que lo que es importante es que aquellas predicciones agoreras de que todas las reformas en materia laboral que se han adoptado durante los últimos años y que han supuesto una novedad en los últimos 30 o 40 años en la política económica y laboral en nuestro país, pues todo lo contrario a lo que predecían, ¿no? Sino que se está generando empleo, se está generando mejor empleo, se está generando empleo indefinido y en definitiva pues se trata de apostar por esa creación de empleo y por mejorar las debilidades que tiene, que sigue teniendo los colectivos más precarios, que sigue teniendo en el desempleo de las mujeres y sobre todo abordar unos nuevos debates, el debate sobre la reducción de jornada, el debate sobre el despido, que creo que son los retos que planteamos en el Congreso y que vamos a abordar. La patronal no lo ve así, no ve que se esté generando ni empleo de calidad, ni empleo de larga duración. La patronal ve las cosas de una manera diferente, pero los datos son los datos, ¿no? Ya te decía que cuando os hablaba de que la subida del salario mínimo interprofesional, que ha subido un 60% en los últimos años, ellos decían que iba a ser una catástrofe, que cuando se iba a transformar la contratación en contratación indefinida, pues iba a suponer la desaparición de las empresas. Y bueno, y ahora también vaticinan que la reducción de jornada va a suponer un desastre más absoluto. Yo creo que como adivinos no son muy buenos. Yo creo que los datos están sobre la mesa y que este tipo de hacer política para la gente, con los trabajadores, con las trabajadoras, por primera vez, como te decía, en muchos años de democracia, pues está dando unos resultados positivos y en esa línea hay que seguir trabajando. En su congreso hace unas semanas, usted cuando tomaba la palabra, en la clausura, por ejemplo, decía aquello de blindar los servicios públicos de Castilla-La Mancha iba a ser una prioridad. ¿No están lo suficientemente blindados en Castilla-La Mancha? Bueno, ¿Corren algún riesgo? Yo creo que hay una tendencia privatizadora con carácter general en toda España, en las administraciones, en el área de la sanidad, de la educación, y estamos viendo ejemplos muy preocupantes, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en la universidad, en la sanidad, por supuesto. Y yo creo que Castilla-La Mancha ha sido un referente, lo hablábamos el otro día en el Día de la Región, ¿no? La construcción de la región ha sido fruto de la construcción paralela, yo creo que de los servicios públicos, que es lo que nos ha dotado de una sanidad y una educación que no teníamos. No tenemos que ir a otras regiones a curarnos o a sacar una carrera, y es lo que ha dotado de personalidad esta autonomía. Por eso el propio estatuto habla de blindar y nosotros hablamos de blindar en ese sentido, ¿no? Yo proponía que es necesario hacer un gran pacto por los servicios públicos en Castilla-La Mancha. Un pacto tiene que participar todas las partes, no solamente la parte que representan los trabajadores, tiene que estar el gobierno, tienen que estar los representantes patronales, para determinar cuáles son los servicios públicos que hay que proteger, cómo hay que protegerlos, y no solamente los que se prestan de manera directa por personal público, sino los que se prestan también de manera indirecta, que también son muy importantes, ¿no? Yo por eso digo que creo que configura los derechos de ciudadanía que el Estatuto pone en valor, la defensa del servicio público, en la educación, en la sanidad, en los cuidados, por ejemplo, que es otro de los grandes retos de presente y de futuro que tenemos. El Gobierno de Castilla-La Mancha es uno de esos que defiende la colaboración público-privada y que la lleva por bandera. Sí, yo creo que la colaboración público-privada no tiene por qué ser mala por definición. Lo que entiendo es que el Gobierno no puede desentenderse cuando una empresa privada gestiona una parte de un servicio público, ¿no? La contratación por un tercero no limita la responsabilidad, en este caso, que tiene el Gobierno
Por ejemplo, en el caso del transporte sanitario, que como sabéis existe un conflicto abierto e importante, pues es cierto que son empresas privadas las que licitan y las que ofrecen ese servicio. Un servicio, recordemos, esencial y muy importante, como es el del transporte sanitario, pero el gobierno tiene una responsabilidad importante a la hora no solamente de dotar económicamente, sino de exigirle a esas empresas que se presten unas condiciones a los trabajadores que permitan unos equilibrios salariales que han sido prácticamente nulos en los últimos años. Por eso, cuando hablamos de blindar los servicios públicos, las fórmulas pueden ser de distintas maneras. Yo creo que la prestación directa en muchos ámbitos es la mejor manera de garantizar un servicio público, pero no tiene por qué ser necesariamente, y en algunos casos ahí puede ser a través de empresas que siempre respeten los derechos de los trabajadores. ¿Ha tenido ya oportunidad de hablar con García Paje, con el presidente de Castilla-La Mancha? No, es verdad que por motivos de agenda suya o mía, pues no hemos coincidido, pero bueno, yo creo que en el momento que sea posible, pues sí que vamos a tener un encuentro con una parte de la Ejecutiva Nueva de Comisiones y el presidente, pues porque bueno, creo que es bueno, pues que nos pongamos deberes unos a otros para seguir la línea de colaboración que tiene el sindicato con el gobierno. Dígame qué deberes le va a poner al presidente. Bueno, ¿qué le va a pedir? Bueno, los deberes a lo mejor es demasiado pretencioso, ¿no? Pero sí que le queremos trasladar pues la necesidad de continuar en la senda de que el diálogo social sea un elemento definitorio para las políticas que se hacen en Castilla-La Mancha. Yo creo que el reforzamiento del Consejo de Diálogo Social es importante, que es un espacio en el que los agentes sociales, que muchas veces somos, aunque sea un poco inmodesto decirlo, citados como un ejemplo en otros ámbitos de diálogo, de consenso, incluso de formas a la hora de hacer política, en este caso en política en materia laboral, pues podamos continuar y tengamos las herramientas para poder hacerlo, y sobre todo los debates en el ámbito, como te decía, de los servicios públicos y de otros ámbitos que queremos abrir. Ángel Nicolás acaba también de revalidar su quinto y último mandato al frente de CECAM, de la patronal. ¿Es una buena o es una mala noticia para Comisiones Obreras? Es verdad que ha habido entendimiento en estos años, si la línea del diálogo social que mencionaba usted ahora mismo va a ser continuista, y eso es bueno, o en cambio hace falta también un cambio y un lavado de cara en la patronal. No, yo creo que si la patronal ha decidido que Ángel sea el presidente, pues será una buena noticia, porque ellos son los que tienen que tomar sus decisiones, igual que nosotros las nuestras. Mira, una de las cosas que yo creo que se valoran mucho en nuestro ámbito en Castilla-La Mancha es el respeto a la legitimidad que tenemos cada una de las partes, ¿no? Yo creo que precisamente eso es un elemento que perjudica la misma esencia de la democracia, cuando la persona contraria, o la contraparte en este caso, que en definitiva es la patronal la nuestra, o al revés, los representantes sindicales somos cuestionados y cuestionamos la legitimidad que tenemos unos de otros. Por lo tanto, nosotros, por supuesto que reconocemos la legitimidad de la patronal, y reconocemos a una figura como Ángel, que lleva muchos años y que con el que pues hemos tenido muchas discusiones, seguramente seguiremos teniéndola, pero hemos llegado a acuerdos importantes y muy beneficiosos para Castilla-La Mancha. Parece que lo que no le damos solución aquí en Castilla-La Mancha es a la siniestralidad laboral. Sigue siendo una lacra en esta región. ¿Qué es lo que no se está haciendo bien durante estos años de atrás? Porque vemos que la curva, en vez de crecer, que sería lo suyo, ¿no?, sigue aumentando año tras año. Sí, es verdad que es uno de los elementos que más nos preocupa, porque no hay cosa peor o de las peores que puede pasar, que es perder la vida cuando uno o una se va a ganar el puesto de trabajo, el pan de sus hijos, el puesto de trabajo, ¿no? Por eso nosotros, partiendo de una reflexión en el sentido positivo, es decir, creo que desde los agentes sociales, desde la administración, se está haciendo un buen trabajo, pero hay que dar un paso más, hay que dar un paso adelante más, porque efectivamente, como tú has dicho, los datos indican que la siniestralidad pues no se reduce. Hemos apostado por la puesta en marcha de un instituto de prevención de riesgos laborales, que no es un espacio etéreo, es un organismo que existe en muchas comunidades autónomas y que tiene que hacer cosas que ahora no se hacen. Por ejemplo, la formación para trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, dar elementos de medición en algunos casos, proporcionar asesoramiento técnico a trabajadores y a empresas, que pueda ser contradictorio, por ejemplo, con los datos que puedan generar las propias empresas o los propios servicios de prevención. En definitiva, invertir poco a poco en cultura preventiva, en algunos
sitios hay experiencias, por ejemplo, creo que en la Comunidad de Cataluña, en la que en los centros educativos, en la ESO, se estudian un módulo de prevención de riesgos laborales. ¿Por qué no se puede estudiar eso y se estudian otras cosas? ¿No? Yo creo que en ese elemento hay que profundizar. Y creo que también hay que dar un paso más en la exigencia de responsabilidades a las empresas incumplidoras. ¿Y por qué cree que hasta ahora no se está haciendo lo suficiente? Ni en la prevención, y en esa pedagogía a la que apelaba, ni en ese castigo cuando se hacen las cosas mal. Porque los datos lo dicen así. Es cierto que los datos de siniestralidad siguen siendo muy elevados. Las empresas con carácter general que registran esos tipos de accidentes suelen ser de sectores parecidos, en los que, por ejemplo, en ámbitos relacionados con la logística, en la que los contratos son de un día para otro, pues la formación que puede tener una persona trabajadora cuando va a trabajar un día, 2 días, imagínate cuál es, ¿no? Por eso yo creo que están detectados los espacios en los que hay que intervenir y sobre todo que las empresas incumplidoras no pueden reiterar esos incumplimientos, ¿no? Yo creo que desde ese ámbito, incluso desde los servicios jurídicos del sindicato, estamos siendo lo más contundentes posibles porque es un gran drama que hay que combatir. Castilla-La Mancha tiene una importante presencia en sectores como el transporte, también la construcción, pero también se acerca el verano y llegarán esos temporeros, el trabajo agrícola. ¿Cómo se tiene que proteger a esos trabajadores que muchas veces están invisibilizados? Sí, estos trabajadores seguramente sean las personas trabajadoras que más necesidades tienen, en este caso laborales, y en este caso el sindicato, como todos los años, va a poner en marcha una red en todas las provincias, especialmente en aquellos sitios donde están más concentrados, de asesoramiento y de acompañamiento para que puedan ejercer sus derechos con absoluta normalidad. Yo creo que al final estas personas, que muchas vienen de otros países y que creo que con absoluto derecho tienen el ganarse su pan en su trabajo como lo están haciendo, pues necesitan más del apoyo, en este caso de las administraciones y por supuesto del sindicato que lo van a tener y que estaremos ahí presentes. Hablábamos al comienzo de esta entrevista de los buenos datos del empleo, ¿no? De lo laboral. También la sensación que tenemos, yo creo que todos los ciudadanos, es que la macroeconomía va bien, pero que luego a las familias no llega de la misma manera, y ahí entra en juego, por ejemplo, la dificultad del acceso a la vivienda, que es cada vez más complicada, especialmente para los jóvenes y para las familias que tienen los ingresos más bajos. ¿Qué papel debería jugar, a su juicio, aquí la Administración regional para poder garantizar este derecho básico? Sí, es cierto que la macroeconomía presenta unas cifras, yo creo que récord en muchos aspectos, pero bueno, luego esa microeconomía, que es los problemas que a cada uno y a cada una nos llegan en nuestra casa, pues es la sensación que de verdad tenemos de cómo nos va la vida, ¿no? Y la vivienda es uno de los problemas capitales, y yo creo que desde las administraciones, porque bueno, es un ámbito en el que hay competencias repartidas entre el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, de las administraciones, y en este caso desde la administración autonómica, que hace un esfuerzo especial porque los precios de la vivienda no sean tan elevados. Es decir, estamos debatiendo o peleando por 1 punto, 2 puntos en un convenio colectivo, cuando el acceso a lo mejor a una vivienda a una persona le supone el 60 o el 70% de su salario. Es decir, estamos ante un verdadero problema, y desde la nueva Comisión Ejecutiva de Comisiones de Castilla-La Mancha queremos abordar esto con la gravedad y la importancia que tiene. El tema de la vivienda es ahora mismo un tema capital para constituir esos derechos de ciudadanía que te decía al principio y para poder ejercer con absoluta normalidad pues la vida de una persona. A ver si en un titular me puede decir qué debe hacer la Administración pública para garantizarlo. La Administración tiene que abaratar el precio de la vivienda. ¿De qué manera? Pues hay muchas maneras. Yo creo que la teoría clásica de poner en el mercado muchas más viviendas se ha demostrado que no es así. Yo creo que la Administración tiene que intervenir en el precio de la vivienda, tiene que intervenir en el precio de los alquileres, tiene que intervenir en la regulación de las viviendas turísticas, y tiene que hacer política de vivienda, no política inmobiliaria. Porque creo que, y en eso hay un economista que lo dice, y creo que lleva razón, que aquí en España se ha hecho mucha política inmobiliaria y poca política de vivienda. Javier Ortega, nos quedamos sin tiempo. Secretario General de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Cerramos la ventana por hoy. Mañana más, a partir de las 7:20. Les esperamos. Adiós.